Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Buenos días amigos, ¿cómo estamos? Estamos aquí en Radio San Juan Diego, saludándoles una vez más en su programa Una Aventura de Fe. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros aquí en Radio San Juan Diego, en la diócesis de Cuautitlán. Saludamos también a nuestros hermanos de la provincia eclesiástica de Tlanepantla. Y bueno, a todos aquellos que también ya se conectan y son de otras diócesis, les mandamos un afectuoso saludo esta mañana. Y bueno, pues ¿se acuerdan que estábamos con la serie de los pecados capitales? ¿Se acuerdan que ya vimos la soberbia, la ira? Hoy nos toca hablar sobre la lujuria, la avaricia y la gula. Pecados capitales que podrían pensarse que son inofensivos, que no traen consecuencias y que nada pasa en este mundo interior y exterior, ¿verdad? Entonces, recuerden que todo esto lo estamos también tomando de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y bueno, pues hoy hemos denominado justamente este tema como los amantes de los excesos, lujuria, avaricia y gula. Vamos a dar inicio entonces, no sin antes recordarte que nos contactes cada lunes a las 11 de la mañana por Facebook en Diócesis de Cuautitlán, o bien nos escribas algún mensajito, alguna inquietud que tengas a través de WhatsApp en el 5570-072489. Entonces, bueno, vamos a dar entonces inicio. Primero vamos a abarcar el de la lujuria para que veamos qué daño nos produce a nosotros y qué daño también se produce al exterior cuando caemos en ese pecado capital, ¿verdad? Que también, como les decía, pareciera inofensivo. ¿Qué es entonces la lujuria? Bueno, la lujuria es un deseo o un goce desordenado de los placeres venéreos. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión. Recordemos que nuestro Señor tiene un plan dentro de la sexualidad también, y en ese plan de la sexualidad es la unión de un hombre con una mujer para procrear y preservar la especie. Ese es el plan original de nuestro Señor Jesucristo, ese es el plan que tiene para cada uno de nosotros, pero nosotros a veces nos vamos desviando de ese plan original y decidimos cambiarlo por alguno que nosotros inventamos, creamos, nos agrada en el mundo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo se puede desencadenar este pecado de lujuria a través de nuestra vida? Bueno, existen algunas cuestiones sexuales que hacen dañar al ser humano o nos dañamos nosotros mismos a través de estas prácticas sexuales, como cuáles: la masturbación. Es la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer. Pero esto finalmente es un egoísmo porque nuestro Señor, recuerden que cuando hay una relación sexual entre dos seres que se aman, esposos, hay una donación de uno hacia el otro. Entonces aquí sucede que solamente la persona busca su placer personal, y entonces al caer en esto, nuestro catecismo de la Iglesia Católica nos dice que no está permitido, que no es algo que nos beneficie y que además eso nos va a ir llevando a cometer algunas otras conductas que van a dejar que el placer sexual que Dios ha puesto en cada uno de nosotros a veces se pierda, porque empezamos a buscar cosas mucho más allá de lo que el Señor tiene para nosotros. Otro de estas ofensas que se cometen en la lujuria es la fornicación. Esto creo que sí lo hemos hablado en algunos mandamientos, cuando vemos que es esa unión carnal entre un hombre y una mujer, pero fuera del matrimonio. Recordemos que Dios hizo el matrimonio para que también vivamos en esa castidad. La castidad no quiere decir que no voy a tener relaciones sexuales con mi esposo o mi esposa, no, pero sí la castidad exige que solo sea con ese esposo o esa esposa. Cuando yo lo tengo fuera del matrimonio,
Primero nos debemos de dar cuenta cuánto ofendemos a la persona que decimos amar, cuánto ofendemos a los hijos y cuánto podemos ofender incluso a Dios con estas actitudes. Pero muy en el fondo también el que se está ofendiendo es uno mismo. Uno mismo, porque hay vacíos que no podemos llenar y entonces buscamos que alguien nos quiera, alguien nos ponga atención, a esas inseguridades que tenemos o esa baja autoestima se llena a través de esa búsqueda del placer sexual en otra persona que no es mi pareja. La pornografía, que eso creo que se está deliberadamente ya utilizando. La pornografía resulta ser ahora que como está al alcance de todos a través de los medios digitales, e incluso antes se vigilaba mucho que un niño no viera todas esas cuestiones pornográficas, pero ahora al tener una tableta, al tener un dispositivo electrónico, un celular, el niño muchas veces puede acceder desde edades muy tempranas a eso, y obviamente esto va haciendo que el niño también caiga en este pecado capital de lujuria. Entonces tengamos mucho cuidado, porque la pornografía justamente consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales reales o simulados, y esto para exhibirlo ante terceras personas de una forma muy, muy deliberada. Entonces tengamos muchísimo cuidado en que no permitamos que nuestros niños, al no ser vigilados, nuestros jóvenes, al no ser vigilados por nosotros como adultos responsables de su educación, caigan en esa situación, ¿verdad? La violación. Cuando ya hay un desorden, porque hablamos que la lujuria es un deseo o goce desordenado, ya no hay un dominio de sí mismo, y entonces busca a la persona prácticas sexuales de otra índole para poder satisfacer esa necesidad que tiene. Y la violación obviamente daña a terceros, se daña a uno mismo, porque muchas veces cuando son descubiertos o son denunciados incluso pierden su libertad. Fíjate cómo un pecado capital, decíamos que pecado capital habla de cabeza, ¿verdad? Del que gobierna la práctica de otros pecados que pudieran darse, y en este caso la violación da, la lujuria da como consecuencia, uno de ellos es la violación, y esto hace que perdamos nuestra libertad. Fíjate, a veces cuando somos denunciados estamos en una cárcel, perdemos a la familia, perdemos a nuestros hijos, perdemos nuestro dinero, nuestra dignidad. Y entonces nos damos cuenta cómo un pecado capital nos puede llevar a la práctica de muchos otros, y sobre todo esto a perder nuestra paz espiritual. Entonces, procuremos no caer aparentemente en este pecado de la lujuria. Hay quien incluso dice que es inofensivo, que no pasa nada, que es parte de la sexualidad y es parte de lo que nosotros debemos vivir, y no es así. Debe haber también un punto medio en el cual nosotros podamos dominar nuestras pasiones, podamos dominar nuestra sexualidad y nuestro cuerpo, que tiene una finalidad, ¿verdad? Que, como les decía yo, es la procreación y la unión de una pareja. También se puede practicar la prostitución. Fíjense, esto también, este pecado nos lleva a la prostitución, nos lleva a la homosexualidad. Es decir, ya no me conformo con esa práctica entre un hombre y una mujer, sino he excitado demasiado los órganos sexuales, o he pensado o metido en mi cabeza pensamientos tan lujuriosos que ahora ya no me satisface esa pareja que yo tengo, y tengo que recurrir a una práctica homosexual. Y recordemos que nuestro Señor pues no le agradan esas prácticas, porque eso es antinatural, y el Señor nos ha dado justamente la sexualidad para poder disfrutar de ella, pero todo con una cierta medida. Entonces, una vez que nosotros podemos darnos cuenta de que en nuestro cuerpo está arraigada la lujuria, y hemos participado en algún momento de alguna de estas que te mencioné: masturbación, fornicación, pornografía, violación, prostitución u homosexualidad, entonces ya hemos dado el primer paso, y ojalá esta mañana descubramos que ya hemos dado el primer paso. Reconocernos que hemos caído en ese pecado en algún momento de lujuria. ¿Y qué crees que el Señor también te va a ofrecer en este programa? ¿Cuáles son los antídotos? ¿Cuáles son las curas para esta lujuria?
Como nos refiere el Catecismo de la Iglesia Católica, para que la sexualidad llegue a ser lícita, debe haber un orden y no debe de haber ese ídolo como placer, la sexualidad. Es decir, hay personas que solo piensan en el sexo y solo están inclinándose a esa práctica sexual y su pensamiento está tanto en eso, que entonces pierden de vista que el primer objetivo es amar a Dios. Y entonces la sexualidad se vuelve en ese ídolo. Entonces tengamos mucho cuidado lo que nuestros pensamientos generan en nosotros, porque eso nos va a hacer que caigamos en algunas otras prácticas que nos van a llevar a perder de vista el objetivo que es la vida eterna y la santidad. Entonces veamos también cómo en las Sagradas Escrituras también se nos habla de ese orden que debemos tener en cuanto a la lujuria. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 nos dice: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Palabra del Señor. Aquí el Señor nos advierte que no debemos tener esa inmoralidad sexual. A muchos, por eso les decía, parece inofensiva, pero cuando caemos en esto el Señor sabe que vamos a trascender a otros más. Entonces hoy nos habla el Señor y nos dice: tengan paciencia, todo con su justa medida. Si vemos este mandato, Dios nos enseña cómo vivir nuestra sexualidad. Sin embargo, los placeres sexuales muchas veces nos apartan de Él, pero sobre todo la lujuria toma a la persona como un objeto, no como almas o hijos de Dios. Olvidamos que somos hijos de Dios y olvidamos que todos los demás también son hijos de Dios, y entonces los tomamos como objetos, incluso nos atrevemos a decir que son objetos sexuales, ¿verdad? Nos olvidamos de que también tienen sentimientos, de que también tienen un cuerpo, pensamientos, sienten. Entonces, al caer en este pecado capital de la lujuria, estamos haciendo de la persona solo un objeto para satisfacer nuestras necesidades sexuales. Y eso, bueno, obviamente hace que pierda la dignidad tanto el que la practica o lo lleva a cabo, como aquella persona que utilizamos, porque en nosotros no hay amor hacia esa otra persona. Por consiguiente, solamente buscamos el placer sexual de cada uno de nosotros, olvidándonos que la sexualidad principalmente lleva consigo el amor del uno al otro, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros convertimos a las personas en objetos y así nos aprovechamos de ellos sin pensar que tienen sentimientos y que los lastimamos al concederle los placeres a nuestro cuerpo. Tengamos mucho cuidado de no caer en este pecado capital. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12 y 13 nos dice: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en mente, ¿verdad? Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Tanto el uno como la otra son cosas que Dios destruirá. En cambio, el cuerpo no es para el sexo, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Palabra de Dios. Aquí nos hace una advertencia nuevamente nuestro Señor, diciéndonos que no nos entreguemos demasiado al placer sexual, ¿verdad? Que nuestro cuerpo debe rendirle honor y gloria a nuestro Señor, porque nuestro cuerpo es para eso, para rendirle al Señor honor y gloria. Entonces, a veces nos perdemos en este mundo en esos placeres sexuales que nos llevan a cometer muchos actos más, ¿verdad? Entonces, como ya vimos, nos ponemos a través de la lujuria en contra de Dios, porque ya no estamos llevando a cabo el plan original que Él tenía. Ahora, el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla también de la castidad, porque muchas veces decimos las personas que somos casados: ¿y cómo voy a llevar a cabo la castidad si eso solamente es para las personas consagradas, verdad? No es así. Una persona que no tiene actualmente una pareja o que está en un noviazgo puede llevar a cabo la castidad si no se entrega al placer sexual antes del matrimonio.
Entonces, esa es una forma de llevar a cabo la castidad. En el matrimonio, una forma de llevar la castidad es relaciones sexuales solamente en la pareja, no por fuera. Eso no le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguna persona ha dejado, es viuda, bueno, también nos pide nuestro Señor que no tengamos una otra pareja, porque aparentemente ya no hay a quien dañar, ¿verdad? Pero nos estamos dañando nosotros porque dejamos nuestra dignidad de hijos de Dios cuando nos damos al placer. Entonces, cuando una persona es viuda o divorciada, incluso que ya no tiene a su pareja, bueno, puede ofrecer su castidad y puede mantenerse ya sin una pareja sexualmente hablando, y esto le permite también mantenerse en esa castidad. Entonces, también nos previene la Sagrada Escritura que cuando alguna de estas personas que ya no tiene pareja no pueda, lo más recomendable es que mejor se case, y se case por la religión católica, ¿verdad? Un matrimonio religioso, para que entonces Dios bendiga esa relación. Entonces, de esa manera nosotros podemos llevar a cabo la castidad, que significa justamente la integración lograda de la sexualidad en la persona, y por eso nos lleva a una unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. Miren esto qué bonito, ¿verdad? Que cuando nosotros practicamos la sexualidad de una manera correcta, aparte de todo esto nos lleva a una unidad interior. Es decir, no nos desfragmentamos, no nos hacemos como muchas vidas, ¿no? Porque incluso cuando nosotros somos lujuriosos y podemos caer a lo mejor en esta fornicación, a veces llevamos una doble o triple vida según las parejas que tengamos. Entonces, esa desunión interior ya no subsiste. Estamos desfragmentándonos nosotros queriendo vivir diferentes vidas. Entonces el Catecismo de la Iglesia Católica nos invita esta mañana a que nos integremos como seres espirituales, como seres sexuales también, pero con conciencia de lo que somos. Y también nos dice que la sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana, cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y la mujer. Entonces, fíjate, aquí nos habla de esa relación de persona a persona, no nos dice que nosotros podamos tener varias parejas, que también ya se está practicando, ¿verdad? Y es muy frecuente incluso que ahora se llegue a acuerdos en los cuales estas nuevas parejas se permitan tener más de una, dos e incluso tres parejas, y a veces están de acuerdo, y eso no es algo natural, eso ya están cayendo en esta parte de la lujuria. Entonces, la vida de la castidad entraña ante todo la integridad y la totalidad de la persona. Es un don que si no lo tenemos, pues entonces podamos pedírselo al Señor, ese don al Señor, para que podamos integrarnos nuevamente, podamos vivir en paz, porque al final la castidad implica un aprendizaje del dominio de sí mismo. Ahí es donde yo voy a practicar que sí puedo tener esa templanza, puedo tener esa fortaleza para que yo tenga un dominio de mis propios instintos, de mi sexualidad. Entonces, como ya vimos, vamos a ver ahora que esta lujuria también nos hace que perdamos las potencias humanas. Si perdemos de vista las potencias, dejamos de ver al prójimo con amor y lo hacemos desde el egoísmo, pues nos servimos de él para llenar solamente nuestros deseos. Entonces, ¿qué se opone a esta lujuria? La castidad. No hay otra forma de vencer la lujuria que solamente a través de la castidad. La castidad se opone a toda lesión al prójimo cuando ya no lo usamos, ya no es un objeto, ya no lo desintegramos ni a él ni a nosotros, sino vemos al humano hecho a imagen y semejanza de Dios. La castidad entonces no tolera una doble vida, no tolera
incluso un doble lenguaje, ¿verdad? Que a veces lo ocupamos también dentro de nuestras prácticas, dentro de nuestros ambientes amistad. Muchas veces también somos de esas personas que hablamos en un doble sentido o un doble lenguaje, y eso nos regala justamente la unidad de la vida, es decir, una sola vida donde somos transparentes, donde somos personas realmente especiales y nos acercamos mucho a esa santidad, a esa unión con el Señor, ¿verdad? Entonces, tener varias vidas al final nos genera nos quita la paz interior, porque ya somos como multiplicados en diferentes vidas y estamos tratando incluso hasta de nuestra mente, tratar de dominarla para no equivocarnos, para no decir acontecimientos que no llevamos a cabo con una persona porque fue con la otra. Y esa lujuria nos lleva también a la mentira, fíjate, nos lleva al engaño, nos lleva a lastimar o matar incluso espiritualmente a nuestra pareja, a nuestros hijos, porque a veces se llega a un divorcio y ese divorcio hace que los hijos queden por ahí, ahora sí que a expensas de cualquier persona, porque ya no somos nosotros los que lo protegemos, los que los educamos y los que proveemos lo necesario para ellos, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo aparentemente la lujuria es inofensiva y pensamos que solo nos afecta a nosotros. No es bonito cuando una persona, una pareja, uno de ellos está viendo a lo mejor pornografía y el otro solo lo está observando. ¿Cómo crees que se sienta esa persona en su interior cuando está viendo que su pareja está viendo a otras mujeres o algún otro hombre o prácticas homosexuales? Yo creo que en el fondo estás matando una parte de esa persona. Y a veces decimos amarlos y amarlos con todo nuestro corazón. Alguien que verdaderamente ama no hace esas prácticas, ¿verdad? No lastima a ese ser humano de esa manera. Entonces, sí te das cuenta cómo el pecado capital de la lujuria desprende muchos otros y nos lleva a cosas mucho más graves y a perder lo que hemos ganado, a perder lo que hemos hecho, a perder incluso nuestro dinero también, porque ya no nos conformamos con lo que tenemos, sino empezamos a comprar objetos para satisfacer esas necesidades sexuales. Perdemos dinero cuando las personas se van y se entregan a la prostitución. Entonces, todo eso hace que el pecado de la lujuria nos lleve a cometer algunos otros, ¿no? Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2340 nos da también ciertas recomendaciones. Nos pide que tengamos conocimiento de nosotros mismos, es decir, para qué fuimos creados y que además de que ya hemos sido creados para una misión, nos demos cuenta hasta dónde hemos caído por nuestros deseos desordenados. Nos da también la práctica de una ascesis, que es el arte de quitar todo lo que estorba en el hombre a fin de hacer visible la santidad comenzada en el bautismo, adaptada a las situaciones encontradas. Nos pide también que obedezcamos los mandamientos divinos, principalmente el temor a Dios. El temor a Dios no es tenerle miedo porque nos va a castigar, no. Recuerden que Dios nos da libre albedrío y nosotros podemos tomar las decisiones que queramos en este mundo. El Señor nos hace libres para poder tomar decisiones. El temor de Dios, más que otra cosa, es el temor a ofender su santidad, a ofender la bondad y misericordia de Dios. Entonces, yo no puedo ofender a un Dios que es tan bueno conmigo, ¿verdad? Porque tengo que reconocer que me da una familia, que me da bienes, que me da el alimento diario, que me da trabajo. Es un ser divino que es demasiado bueno conmigo. ¿Cómo voy a ofenderlo con un pecado como este de la lujuria? Entonces, podemos decir no a todas esas cosas que se nos presentan a lo largo de nuestros días. Nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad, los animales no la tienen, pero muchas veces nosotros, ¿cómo nos comportamos? Como si no tuviéramos esa capacidad para decir no, ¿verdad? Y aparentemente somos seres humanos
pero más bien nos hemos hecho como animalitos que pensamos que actuamos por nuestros instintos. Entonces tengamos mucho cuidado y reflexionemos esta mañana cómo nos estamos comportando. La práctica de las virtudes morales y la fidelidad a la oración también nos va a ayudar a que nos quitemos este pecado capital. Y pues un último más, a través de la templanza que nos hace vencer la lujuria, a través de la castidad. Aunque este vicio es un poquito complicado, pues sí se requiere de muchísimo esfuerzo porque es un vicio interno, es algo que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, y es más, miren, es un enemigo que traemos dentro y no nos hemos dado cuenta, es nuestro peor enemigo, nosotros mismos lo traemos dentro, es un huésped que está con nosotros, y entonces necesitamos vencer a ese ser interno llamado lujuria, y nos da algunas situaciones que podemos llevar, algunas características que podemos llevar, huyendo de las ocasiones, de las compañías que nos llevan a eso, del teléfono celular cuando rápidamente yo abro una página, de las fiestas que me lleva todo esto, ¿verdad? Hay que ocuparnos en actividades lícitas, porque recordemos que ese ser de oscuridad siempre nos debe de mantener o nos debe de encontrar ocupados. En el momento en que nos encuentra desocupados es cuando él se apodera de esa lujuria, nos vienen los pensamientos y caemos. Entonces tengamos mucho cuidado en eso. Hay que estudiar también en nuestros tiempos que tengamos por ahí disponibles la Sagrada Escritura. Hay que amar las Escrituras para que podamos vencer esos deseos de la carne. Y además no hay que darle entrada a esos malos pensamientos. Cuando vengan a tu mente, trata de distraerte en algunas otras ocupaciones, trata de pensar en cosas positivas, trata de pensar en la familia, en la esposa, el esposo que tienes, en el trabajo que tienes, y que si tú caes en una lujuria, a lo mejor con algún compañero de trabajo, hasta el trabajo puedes perder, y en la actualidad no es fácil buscar un trabajo. Y si ya eres una persona adulta, mucho menos te va a ser fácil, ¿verdad? Te va a ser complicado obtener un trabajo, y todo es a causa de la lujuria. Entonces, creo que podemos reconocer que la lujuria no es un pecado capital muy inofensivo, ¿verdad? Como habíamos pensado. Tengamos cuidado de este pecado, y Dios nos permita que si en nosotros está arraigado como ese enemigo interno, pues hoy lo podamos a través de la oración pedirle al Señor constantemente que nos ayude a eliminarlo de nosotros. Vamos a entrar a la avaricia. La avaricia también es un pecado capital que nos lleva a cometer muchísimos otros, y además también es un afán desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. Y aquí hablamos de todo tipo de riquezas materiales, en donde yo quiero, y nunca hay un límite, nunca puedo tener límites sobre lo que ya tengo, quiero más. Y tenía un objetivo y ahora ya lo cumplí, pero ahora quiero aún más. Entonces nos dice Eric Fromm que la avaricia es un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable de satisfacer la necesidad, sin alcanzar nunca su satisfacción. Fíjense, entonces, estoy queriendo llenar el pozo, pero es un pozo sin fondo, donde yo por más que le echo y trabajo y hago y obtengo riquezas y atesoro, nada me puede satisfacer, porque entre más llego al objetivo, más quiero. También nos dijo Santo Tomás de Aquino que la avaricia era un pecado mortal contra Dios, porque el hombre opta por los bienes temporales en detrimento de los eternos. Aquí tomamos como un ídolo a todos aquellos bienes que podamos acumular, y olvidamos que el primer plano en nuestra vida la debe de tener nuestro Señor, ¿verdad? Entonces se convierte Él, el dinero y las riquezas, los bienes inmuebles incluso. Hay quien acumula, no sé, todo lo que, hasta a veces gente que dan cosas en campaña y las acumula, ¿verdad? Y a veces ya ni sirven porque no son tan buenas por el emblema que utiliza cada candidato,
Y no te puedes poner siempre lo mismo y nada más es una forma de acumular, acumular, acumular. Y nos dice que incluso los que acumulan, fíjense algo bien triste, se supone que deberíamos de vivir en una dignidad de hijos de Dios y acumulamos tanto que nuestra casa llega a perder el sentido de casa, ya la recámara ya no es una recámara porque está tan llena de cosas que apenas si tenemos un espacio pequeño para poder dormir, la casa deja de tener las funciones necesarias como casa, porque se convierte en una bodega o un almacenamiento. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que nuestra casa está demasiado llena, es porque hemos acumulado demasiadas cosas y eso nos hace o nos debería hacer pensar que estamos cayendo en este pecado capital de la avaricia y que esto también no es inofensivo, también nos puede llevar a otras prácticas o a otros pecados. Esta es la cabeza, la avaricia es la cabeza de muchos otros. Entonces, un hogar que ya no se le permite tener movilidad, ya no tenemos espacios para hacer nuestras cosas, entonces ya no podemos incluso hacer uso de las instalaciones del hogar por acumular cosas o acumular objetos. Esto nos genera un apego excesivo a las cosas e incluso cuando alguien se percata de eso, porque a veces nos hace ciegos la avaricia, llega alguien y nos quiere abrir los ojos y nos dice, oye, ¿no crees que ya tienes demasiadas, no sé, escobas, no sé, ya tienes demasiadas sillas, ya tienes demasiados juguetes, ya tienes... Y nos hace ese recuento de lo que tenemos de más y nos dice, deberías de escombrar todo eso. Nos genera enojo. Todo eso yo lo ocupo. Algún día lo voy a ocupar. Y resulta que cuando llega ese día en que quieres ocuparlo, tienes tanto acumulado que ni siquiera lo puedes sacar. Entonces llegas hasta comprar nuevamente ese mismo objeto que dices que vas a necesitar porque no te es posible sacarlo dado que ya no hay movilidad en esa casa, en ese lugar que tú has guardado eso. Entonces el avaro no aprende a disfrutar lo que tiene porque es demasiado como para que el tiempo le alcance a usar todo lo que acumula. ¿Te ha pasado que muere la gente y efectivamente te encuentras que tiene tanta ropa porque ha acumulado tanta ropa que hubo mucha que ni siquiera alcanzó a estrenar? No le da el tiempo para poderla disfrutar, pierde el sentido de disfrute. Fíjate, eso es algo que Dios ha puesto en nosotros, que aprendamos a disfrutar de las cosas, de las personas, del medio ambiente, de una comida deliciosa. Hablábamos del sexo, para que todo esto se pueda disfrutar. Cuando perdemos el sentido del disfrute es porque hemos caído en alguno de estos pecados capitales y en este caso en el de la avaricia. Ya nada utilizo incluso porque se desgasta. ¿No te ha pasado que tienes llena la vitrina y dices, eso solamente para las ocasiones especiales? Y entonces acumulaste tantas cosas en tu vitrina tan hermosas y bonitas, pero no permites que se usen, porque el plan del avaro no es acumular para que en algún momento las utilice, o no es su plan que de eso pueda vivir más adelante. Ese no es el plan de un avaro. El avaro solamente acumula y no quiere que se le descomponga, no quiere que se desgaste, no quiere que nadie las utilice. Si alguien las llega a utilizar, incluso se llega a enojar con esa persona que las está utilizando. Hay quien acumula dinero y vamos a pensar, fíjate, si es un jefe de familia que acumula y acumula y acumula, ¿qué crees que pase cuando la esposa tiene que gastar dinero para los alimentos, para los zapatos de la familia, a lo mejor para las colegiaturas? Imagínate el estar hablando constantemente de ese dinero que se tiene que gastar, genera un choque en esa familia, porque no está dispuesto el avaro a dar nada. Por eso llega incluso a destruir hasta su familia o a las personas que les rodean, porque las usan y lo gastan, ¿verdad? Y él no quiere que se gaste. Por eso te digo, el avaro no creas que acumula para que algún día viva de eso. No, solamente por gusto acumula y acumula. Es más, son más importantes los objetos, las cosas, que las personas. Por eso te digo que llega a destruir la avaricia, es un pecado capital que trae la destrucción de las familias. No se sabe valorar a las personas, valoran más a los objetos y en el fondo generan esto pues una gran tristeza, ¿verdad?
El avaro pensamos que es rico. ¿Y qué crees? No siempre el avaro es rico. Podemos hablar de una persona que tenga pocos recursos, pero lo poquito que tiene también lo acumula, lo acumula. Entonces, un avaro no nada más es rico. Podemos caer en este pecado capital cualquiera en la condición económica en que nos encontremos, porque en el fondo esto trae una necesidad de que muchas veces cuando fuimos niños no tuvimos lo suficiente y ahora queremos acumular como que nuestra mente algo pasa y nos dice, de niño yo no tuve, entonces para que no me vuelva a faltar empiezo a acumular y no nos damos cuenta que caemos en ese desorden de atesorar las cosas y y guardar y guardar y guardar y hacer daño a otros, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, la avaricia no tiene un lado positivo. Entonces, no hay algo que nos pueda decir, bueno, es que por esta situación voy a ser avaro. No, realmente la avaricia incluso nos llega a hacernos violentos en nuestras familias porque nos tocan las cosas que estamos acumulando. Llegamos a destruir o a golpear a las personas que más amamos. E incluso un avaro, fíjate, llega a abandonar sus propias necesidades con tal de no gastar. ¿Cómo qué? Oye, ve al médico, no tengo dinero. Y muchas veces tienes dinero guardado y llegas a abandonar esa necesidad de ir al médico por no gastar. Oye, ¿ya te compraste la medicina? Es que ahorita no tengo. Y tú sabes que tienes, sin embargo, no lo compras. No te hacen falta unos zapatos y no te los compras. Hay avaros que incluso utilizan la misma ropa hasta que le ven el fin. No, trabajan tanto, fíjate, se desgastan en acumular, caen en otras cosas como estafas porque quieren tener dinero, en fraudes porque quieren tener dinero. Y fíjate, todo eso les hace que acumulen y sin embargo no gastan ni para sí mismos. Entonces, es muy triste ver que no cubren sus propias necesidades como bienestar, placeres, medicinas, alimentos. Hemos oído como que de broma eso de que esta persona no come un plátano por no tirar la cáscara, ¿verdad? Y así son los avaros. Entonces, fíjate qué triste es ver todas estas situaciones, cómo aparentemente el avaro puede ser muy feliz. Sin embargo, en el fondo no hay felicidad, hay una gran tristeza por acumular bienes materiales que ni siquiera va a disfrutar, que ni siquiera tiene pensado con eso vivir y le genera choques emocionales con todos sus seres queridos. En el fondo sufren por no saber y no poder gastar su dinero porque desean también ellos placeres y desean disfrutarlo, pero no pueden hacerlo. Entonces, esto es como también una gran tristeza y un gran vacío que hay en el avaro y que no sabe cómo llenarlo más que a través de esa acumulación de cosas. Ha generado incluso muchas cuestiones de índole legal cuando los papás no dejaron nada como herencia a estas personas que se consideran avaras. Han llegado a maldecir y a faltar al cuarto mandamiento porque maldicen a sus padres por no haberles dejado nada. Fíjate esto, transgredir ya un cuarto mandamiento, donde en lugar de honrar a nuestro papá y a nuestra mamá, los maldecimos porque, ay, no me dejó nada, ay, se quedó con todo, lo vendió y se lo gastó antes en lugar de dejármelo. Entonces, fíjate cómo transgredimos y cómo ese pecado capital nos lleva a convertirnos en mucho más cosas, ¿verdad? Nos hace que no podamos ayudar al prójimo, nos hace que acaparemos bienes y productos, que atesoremos dinero y negarnos a gastarlo. Nos hace permitir incluso que otros sufran desgracias irreparables, aun cuando nosotros podemos ayudarles, no lo hacemos, guardamos nuestro dinero, nuestros bienes. Siempre tenemos insatisfacción si somos avaros porque siempre estamos queriendo más y más y más. Somos ingratos porque no se lo sabemos agradecer a Dios lo que tenemos, sino que siempre pensamos que queremos más. Hay un exceso de preocupación por los bienes, que no se desgasten, que no les pasen, no lo uses, no lo maltrates, no le hagas. Hay una dificultad para compartir los bienes con los demás. Nos cuesta mucho, mucho trabajo.
y cuentan sus riquezas repetidamente. Ahí están viendo cuánto hay en la tarjeta, cuánto hay en la alcancía, cuánto hay en el banco. Es más, cuánto he logrado de las moneditas de 10, ¿verdad? Y no está mal que ahorremos, eso no es malo. Lo malo es cuando se convierte en algo ya excesivo. ¿Cómo la vamos a contrarrestar? Bueno, pues tenemos este antídoto que es solamente la generosidad. Hay que desprendernos, hay que ser comprensivas comprensivos con las carencias de los demás. Hay que ser caritativos con los más desfavorecidos en la mejor manera de demostrarle a Dios que no somos avariciosos. Dejemos de acumular, limpiemos nuestros hogares de aquellas cosas que no se utilizan, que ya no nos sirven a nosotros y sin embargo le pueden ser útiles a otras personas. Eso puede ser generosidad. Sé que va a doler, sé que nos va a doler desprendernos de todo eso que hemos acumulado, pero en el fondo va a darnos una gran satisfacción también, porque vamos a demostrarle a Dios que queremos desprendernos de este pecado. Bueno, y por último hablemos de la gula. La gula es el apetito desordenado de comer y beber, aquí abarca comida y bebida, ¿verdad? Es uno de los vicios generales contra la virtud de la templanza. Ustedes han visto personas que en Facebook o en WhatsApp están publicando, vamos a comer tacos, vamos a comer tamales, vamos a comer gorditas, vamos a comer y vamos a comer y vamos a comer, y su pensamiento solo es ir a comer. Es esa persona que incluso se conoce todos los restaurantes, y no porque sea una persona de gran cultura, sino porque tiene arraigada en sí el pecado capital de la gula. Y también parece algo inofensivo. ¿Saben ustedes que el pecado de la gula es el que más personas tienen en los panteones? Ese deseo desordenado de comer y beber nos hace que perdamos de vista que el Señor nos da el alimento para nuestra nutrición y que debe de ser con también un límite. A veces todos los pecados capitales nos lleva al placer justamente, y la comida no deja de ser también ese placer. Cuando tú ves una gran comida, un manjar delicioso, comes y comes y comes y no tienes medida. Eso a veces te lleva a la diabetes, te lleva a la hipertensión, te lleva al cáncer y bueno, te lleva al panteón, ¿verdad? Porque caes en unos excesos de obesidad que muchas veces nos hace también que tengamos problemas en el corazón, en los riñones, en la cabeza, en las piernas que ya no nos sostienen. Muchas cosas. Entonces, no podemos a veces controlar ese apetito y a veces queremos incluso jalar a otros a que coman tan desordenadamente como nosotros. E incluso una persona que tiene la gula ve como un enemigo aquel que come con moderación, que come los alimentos de una manera más ordenada y que piensa principalmente en no dañar su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. El que tiene la gula se le olvida que su cuerpo ha sido también dado por Dios y que debemos de cuidarlo. ¿Cómo lo vamos a entregar? Lleno de colesterol, lleno de triglicéridos, lleno de grasa corporal. ¿Cómo vamos a entregar lleno de excesos por a lo mejor bebidas alcohólicas? Porque nos gusta andar por aquí por allá tomando bebidas alcohólicas, demasiado café, demasiada Coca-Cola, demasiados refrescos o bebidas azucaradas que al final nos hacen tanto daño y que también parece un pecado inofensivo, pero el Señor nos ha dado el alimento para satisfacernos, no para engordarnos como lo estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Así que también comete este pecado de gula el que induce a otros a hacer lo mismo. Y nos dice que incluso eso genera como un pecado de escándalo, cuando yo también, ándale, cómetelo. ¿Han oído esa frase de, yo estoy comiendo de lástima? De lástima que se quede esto, de lástima que se quede el otro y de lástima que lo deje el niño. Y entonces no lo comemos. Y apenas escuché a una persona que decía que alguien le había llevado demasiado dulce en el día de los fieles difuntos. Alguien le había llevado esto y que pues le daba pena dejarlo, ¿verdad? Y le decía, ¿cómo no te da pena dejar? Te da pena dejar el alimento y no te da pena tu cuerpo. Fíjate la falta de amor propio que a veces no tenemos, ¿verdad? Y mejor me lo voy a comer. Entonces,
No se trata de tirar la comida, no se trata de desperdiciarla, se trata de hacer entonces lo que sea más favorable a mi cuerpo. Elige alimentos que realmente te den proteína, que realmente hagan bien a tu cuerpo, energía, y no que te engorden. Evita todos esos alimentos que te van a llevar en un momento dado al panteón, ¿verdad? Recuerda que también las bebidas embriagantes, las drogas nos generan un grave daño a nuestra salud. Entonces ahí cuando nosotros nos embriagamos demasiado, pues perdemos la razón, y eso también nos hace que caigamos en golpes a la familia, fracturas a esa unión familiar. Entonces también en despilfarros, porque ¿a poco no los excesos de drogas y de bebidas e incluso de alimentos nos lleva a despilfarrar dinero que a veces no tenemos, y caemos en ese exceso y dejamos a la familia muchas veces sin comer, muchas veces sin lo necesario por nuestro gran placer de la gula? Entonces fíjense cómo estos pecados capitales nos hace que incluso cuando tú te ves al espejo, y no me digas que no te gusta lo que ves, no te gusta, te ves y mejor nos ponemos la ropa más holgada para que no se nos note por ahí nuestro sobrepeso. Eso al final nos está dando también una gran tristeza en nuestro corazón, nos está robando nuestra autoestima y nuestra dignidad, porque ya lo que estamos viendo ya no nos gusta. Entonces, pues tenemos que admitir que esta acción no es buena y que no debemos de caer en esos excesos. Pidámosle que Dios nos acompañe en estos pecados capitales, porque solos no vamos a poder. El Señor nos pide que tengamos también templanza para comer, y esa templanza solamente nos las da Dios nuestro Señor. Si se dan cuenta, entonces, estos pecados nos hacen caer en otros más. Ya vimos que no son tan inofensivos como pensábamos. Pidámosle ayuda al Espíritu Santo, que siempre esté con nosotros, pero sobre todo hagámonos conscientes de cuáles son los que existen en nosotros. Escríbelos por ahí: yo tengo yo tengo el otro, y ve con el Santísimo a pedir esa ayuda para que nos ayude a quitarnos estos pecados capitales. Pues espero que te hayas llevado alguna riqueza espiritual en estos temas, y vamos a continuar dentro de 8 días con los que nos faltan. No te los pierdas, y recuerda que aquí vamos a estar el próximo lunes a las 11 de la mañana en una nueva aventura de fe. Entonces vamos a saludar a nuestros amigos. Elma Carrillo, gracias, buenos días, saludos. A Gloria Mesa Sánchez, gracias. A Deyanira Antimart, nos dice buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? A Rosa Chávez, buenos días. A Concepción Santos, gracias por enseñar por los pecados capitales. Patti, gracias por la excelente explicación de este tema tan importante para nuestra vida. A Goyis MT, gracias también por habernos. A Cristina Lázaro, también gracias por escucharnos. Y bueno, a todos los que a lo largo de la semana también nos escucharán, les mandamos un afectuoso saludo, y que el Señor nos acompañe a quitarnos estos vicios. ¿Qué les parece? A ver si dentro de 8 días nos cuentan cómo les ha ido. Que tengan una bonita semana. Hasta la próxima. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.